Bueno, principalmente planteándome cómo había sido mi trayectoria, me he ido acordando de muchos recuerdos y de muchos momentos. Y la primera persona a la que yo oí ser empresario fue a mi padre. Yo recuerdo que a mí el trabajo de mi padre ya en aquel momento me generaba mucha curiosidad. En mi casa lo mismo aparecían naranjitos del Mundial del 82, porque había hecho mi padre un merchandising de todo esto, o de pronto él exportaba lámparas, es decir, tenía como mucha inquietud y él hacía muchos negocios. Con el tiempo mi madre, que fue ama de casa durante mucho tiempo, ella montó un negocio con una socia y también le dedicó mucho tiempo a él. Y yo creo que todo aquello fue un poco la base para lanzarme a ser autónoma, para vivir, digamos, de mí misma y poder conciliar mi vida personal y mi vida profesional de esta manera. Yo cuando empecé a plantearme estudiar psicología, realmente yo siento que no estaba vocacionada en aquel momento. Yo sí he descubierto a lo largo de mi vida que la vocación es algo que más tarde o más temprano te aparece, o en algún momento uno dice, esto es lo que yo he venido a hacer. Yo estudié psicología y creo que en aquel momento estudié por ingenuidad y por descubrirme a mí misma. Trabajé en aquel tiempo en muchos sectores, porque yo empecé muy pronto y trabajé en hostelería durante mucho tiempo y fui poco a poco descubriendo el mundo laboral desde muchos puntos diferentes. Ya en la carrera tuve la suerte de descubrir el área de las terapias humanistas, de crearme como psicoterapeuta, un poco más en acompañamiento a personas, en terapia más individualizada o más grupal. Y de alguna forma ahí empecé a plantearme que yo quería ser terapeuta o psicoterapeuta, en este caso porque también soy psicóloga. Entonces, por ahí empezó mi trayectoria profesional en esta línea. Cuando yo inicié mi carrera, mi principal motivación fue en aquel entonces trabajar con niños con discapacidad. Y eso, curiosamente, lo he hecho hace ahora muy poquito. Pero sí he dedicado mucho tiempo de mi vida a trabajar con personas mayores. He pasado durante 12 años trabajando con sueldo fijo, por cuenta ajena, no como autónoma, en una asociación de Alzheimer, con pacientes, con sus familiares. Y eso ha sido, creo, una gran universidad para luego yo ser realmente dueña de mi propia empresa y, digamos, no tener jefe o ser mi propia jefa, que es un poco lo que consiste esto. Entonces, desde ahí ha venido toda mi trayectoria hasta el momento presente. Yo siempre he combinado mi trabajo por cuenta ajena, digamos, trabajar por cuenta propia, porque siempre he tenido mi consulta de terapia. Yo he trabajado digamos, me he mantenido con mi sueldo fijo, porque entre otras cosas me daba miedo perder esa seguridad de todos los meses, tener mi nómina, pero sí he mantenido todo el tiempo ese trabajo de lo que yo quería, que era ser terapeuta, como te comentaba. Entonces, en un momento, pues en mi trabajo las cosas cambiaron, las condiciones cambiaron, yo empecé a estar más incómoda. No sé si fue antes el huevo o la gallina, que yo en algún momento empecé a pensar en la idea de un posible local, y además yo lo quería que fuera local, a pie de calle, no que fuera un piso, sino que fuera algo un poco diferente de lo que yo había tenido. Y se juntó que encontré un local y al poquito tiempo, un día, un poco sorpresivo, me encontré con el despido en mi trabajo fijo, así que no me quedé otra que dar ese salto al vacío. Fue una suerte y un regalo que yo ahora agradezco, pero tampoco puedo decir que lo hice sin miedo. Yo en todas estas cosas sí que tengo muy claro que se hace con el miedo cogido de la mano. Por eso son grandes proyectos y uno tiene que apostar de esa manera, no hay otra. Yo en lo que más he notado esto fue cuando vine a ver este local, que me acompañó mi padre, porque él se dedica mucho a rastrear y a conocer los sitios, y él me dijo, mira, que hay un sitio que te puede interesar. Entonces el dueño del local nos conoció a los dos y no conocía a nadie más de mi entorno. Cuando yo le llamé, le dije, chico, que sí, que voy para adelante, que vamos a firmar. Y me dice, pero ¿quiénes firmamos? Digo, ¿cómo que quiénes firmamos? Digo, pues tú y yo. Digo, tú no eres el dueño. Y me dice, ya, pero no sea que firme tu padre mejor, por si acaso, y que él te avale. Claro, yo decía, digo, pero si yo tengo 37 años, ¿cómo va a firmar mi padre? Digo, si mi padre está jubilado. Digo, no, aquí la que firma soy yo y la que se hace responsable soy yo. Digo, ya verás tú que yo respondo igual que cualquier hombre. Esto fue la anécdota de la firma de contrato. Para mí, yo hablo en mi caso, creo que es un poco general, pero yo hablo por mi experiencia personal. Para mí es fundamental tener pasión en lo que uno hace.
sentir ilusión. Yo sé que es un tópico, pero yo, tanto en las actividades grupales en las que preparamos con la ilusión de poner un cartel, de poner una imagen, algo llamativo, crear un poco de movimiento y no dejar a nadie impasible, ¿no? Eso en ese sentido. Y luego a nivel terapéutico, cuando yo me pongo delante de una persona o recibo una persona por primera, segunda, tercera vez, siempre es la sensación de descubrirla por primera vez. Es esa curiosidad de escuchar a una persona y no dar por supuesto me va a decir esto, me va a decir lo otro, viene con la historia repetida. Es esa actitud de curiosear, de investigar, de crear un poco todo ese aliciente, ¿no? Y que eso se pueda ir renovando día a día. Para mí, habilidades fundamentales, aparte de esto que es mi experiencia diaria, en mi vida han sido viajar, crear cosas que de alguna forma pueden estar fuera y a lo mejor aquí no conocemos, y como empresarios o empresarias tenemos la obligación de crear, de dar a conocer a gente que a lo mejor no está a su alcance el poder moverse de otra manera, el potenciar que se conozcan cosas nuevas. Entonces, viajar, hacer voluntariados, crear, todo eso me parece que es muy importante. Nosotros, yo principalmente, para iniciar y contar mis actividades, quiero contar cómo yo me estructuré. Yo el negocio lo inicié, lo emprendí sola. Entonces, no me planteé una actividad fija, me planteé que quien quisiera colaborar en el centro fuera profesional, le gustara lo que hiciera y fuera útil para crecer, puesto que es un centro de crecimiento personal, pues tenía cabida en este lugar. Así que yo me planteé ser un tronco y que de alguna manera las ramas fueran saliendo. Lo que brotara bien va y lo que no brote pues seguimos a otra cosa. En este trabajo también aprendes a que unas cosas van de una manera y otras pues simplemente hay que cerrar y seguir por otro sitio. Entonces han habido actividades de muchos tipos y ahora mismo las que seguimos en continuidad son el yoga, que siguen estando todas las semanas, la danza del vientre y las sevillanas, que es una manera también de trabajar el cuerpo y generar ese crecimiento y ese reto de aprender algo nuevo. Desde el principio empezamos a trabajar con una dietista con la que hemos generado un programa de psiconutrición que a mí me parecía muy interesante, generar esa fusión de psicología y nutrición, y eso lo hacemos a través de terapia individual o a través de talleres. ¿Qué más cosas hacemos? Muchos talleres puntuales y muchas charlas de cosas que puedan interesar. A veces las charlas son la presentación de un taller posterior y otras veces las charlas son simplemente charlas todas gratuitas en las que la gente viene, conoce, se proyecta y de alguna manera se conoce más a sí misma. Hay otro apartado que a mí me parece muy potente y me hace siempre mucha ilusión, que es el de simbología y creatividad, y en él lo que hago con un compañero es trabajar toda la parte de juegos terapéuticos, juegos proyectivos y a través del juego cómo descubrir otros aspectos de la persona. Entonces son talleres que ayudan a gente que esté en terapia o gente externa a poder acudir al centro y descubrir cosas de uno mismo. Es básicamente curiosear. Para mí el tiempo ha sido un asunto a trabajar porque realmente al estar así yo he dedicado mucho tiempo y a veces me tengo que disciplinar para limitarme el tiempo de desconexión. El tema de los móviles es un asunto pendiente que yo tengo para poder desconectar y separar porque continuamente peco y estoy enchufada. Entonces me es difícil a veces esa desconexión. A nivel de conciliación yo me suelo o procuro darme mis tiempos, tanto para mí como para mi familia. Yo no tengo hijos de momento, con lo cual en ese sentido no tengo el trabajo que tiene una mamá, que eso sería otro cantar. De momento he estado muy dedicada a mi trabajo, de hecho yo me planteé 2-3 años para emprender y dedicarme a esto y sabía que en ese tiempo no cabía otro proyecto importante en mi vida. Por suerte no tengo tampoco personas mayores a las que tenga que cuidar, salvo, bueno, atenciones mínimas. Entonces ahí vamos poco a poco conciliando y dándome el tiempo, sobre todo para que no se me olvide vivir, que eso es fundamental. A través de AMEP nos propusieron adherirnos a un protocolo a nivel de la Concejalía de Igualdad y Oportunidades, un protocolo por empresas libres de violencia de género, y evolucionar, por supuesto, tenía que participar. Nosotros somos una empresa pequeña realmente, vamos a hacer 2 años ahora, entonces está todo todavía quizá por arrancar. En pequeñas formaciones sí que hemos incluido varias connotaciones, yo sobre todo lo utilizo con adolescentes, es donde más lo he podido implantar. El tema de la igualdad, ir poco a poco trabajando más a nivel quizá educativo que implementarlo aquí.
Nosotros a nivel de colaboraciones somos hombres y mujeres y colaboramos todos exactamente de la misma forma. Pero claro, yo lo tengo fácil porque al final son colaboraciones, no es un equipo grande que esté codo a codo. Quizá ahí sería más difícil. Entonces el trabajo, sobre todo aquí, es más a nivel educativo. A los propios pacientes y a los adolescentes que casi a veces vienen en generaciones y con esta dificultad yo a veces creo que más que nosotros. Bueno, yo conocí a MEP en un curso de emprendedores y vi la mesa de AMEP y reconocí a su presidenta, a Nuria Castillo, y a Isabel Guerrero, que es su secretaria. Y yo, bueno, a las dos las conozco y las dos me parecían una interesante propuesta, porque son mujeres para mí de confianza y con una trayectoria pues más que justificada de mucho trabajo. Entonces es una asociación en la que yo llevo, pues creo recordar que 1 año y medio y ha crecido increíblemente, porque creo que lo que no se le ocurre a una, pues se le ocurre a la otra, y en esa junta directiva luchan mucho para que todo salga adelante. Bueno, yo voy en tropa, yo procuro colaborar en lo que puedo, por supuesto que la nombro y la defiendo y la admiro porque no es para menos. Ahora acabamos de celebrar nuestra primera gala de los premios AMEP y ha sido un éxito rotundo, entonces hacemos una labor increíble. De AMEP podríamos hablar, daría para mucho más. Yo empezaría por el principio, y el principio es fácil. ¿Haces lo que quieres todos los días de tu vida? Esa para mí sería la pregunta. Si la respuesta es sí, pues es maravilloso, sea como sea, de la manera que sea. Pero si me llena lo que hago, si yo encuentro ahí mi hacer diario y me realiza, es maravilloso. Si no, siempre hay una salida para cambiarlo. Aunque haya un sueldo fijo, aunque haya hipotecas, aunque haya hijos, hay que buscar la manera de introducir o de incorporar o de cambiar y encontrar aquello en lo que uno se realice. Es muy importante. Y como vivimos un poco en esta cuestión del miedo, de la seguridad, de nuestro sueldo fijo, yo lo cuento por experiencia porque he estado ahí algunos años, de alguna forma nos limitamos a no encontrar lo que nos gusta hacer y lo que queremos hacer. A veces no es cuestión de montar una empresa ni grandes cosas. Hay gente que trabaja 4 horitas, 3 horitas y es estupendo y feliz y suficiente, pero que haga lo que haga, sea lo mejor que yo en ese momento, lo que más me guste hacer. Creo que eso es lo más importante. Nunca se puede decir de este agua no beberé. Yo creo que no. Yo, una vez puesta en este mundo de crear y de estar por mi cuenta, creo que no. Yo sigo colaborando, por ejemplo, con Plena Inclusión, que es la Federación de Discapacidad de Murcia. Ellos me contratan y yo doy cursos, pero es todo, es trabajar por cuenta ajena, pero con un horario flexible, sin cumplir 8 horas. Más que trabajar por cuenta ajena, mi cuestión sería si yo volvería a tener a alguien que me diera directrices, porque eso sí me he acostumbrado a poner mis directrices, a tirar por aquí, a que si me estampo aquí me cambio aquí, pero al final yo eso me lo voy manejando yo sola y la verdad es que ahí creo que no volvería a tener esa figura de autoridad de esa manera. Por ahí ya he vivido muchas experiencias. Antes de lanzar la frase, que es como el momento, el retoque, el redoble final, quiero nombrar brevemente los 2 elementos que pusimos en el nombre del centro, que se llama evolucionar, evolucionar con Z, con el sentido de poner en medio esa luz, de simbolizar esa parte que a veces nos hace falta cuando sufrimos, en momentos que necesitamos evolucionar, que necesitamos crecer o superar algo en nuestra vida, y esa luz fue un elemento en la palabra, en ese juego, para poder reflejarlo. Y luego hay un elemento en el logo que no puedo pasar por alto, que es el faro, con toda su luz y su espiral arriba, que de alguna manera también representa, y puede ser cada uno su interpretación libre. Para mí es la guía, para mí es luz. Para mí representó, porque hay una parte de las cenizas de mi madre que falleció y están en el faro de Cabo de Palos, con lo cual para mí tiene un sentido emocional inmenso y de un amor muy grande. Y todo ese evolucionar está por debajo con una ola del mar que representa un poco los procesos que vamos recogiendo en la vida. Entonces, con esa inspiración de nuestro logo, en una sala del centro está el faro dibujado y yo puse una frase que es la siguiente: me miro en ti, me veo a mí en el vaivén de las olas. Y en esa frase lo que yo quise reflejar y lo que reflejo en mi trabajo es cómo en relación con el otro, a través de lo que hacemos, a través de lo que sentimos, nos agrade más, nos agrade menos, de alguna manera todo el tiempo nos vamos reflejando, nos vamos viendo. Entonces es la forma en la que nos conocemos a nosotros mismos, con lo cual es un reflejo constante. Por eso es me miro en ti y me veo a mí. Y desde ahí esa frase para mí es mucho de mi trabajo diario, porque yo aprendo mucho de las personas
que vienen y me cuentan y voy trabajando con ellos su día a día.